Buenas noches, mi nombre es Luis Buitrago, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica del CEAT Acevedo y Gómez y hoy para la fase 3 del curso de telecontrol vamos a ver todo el proceso de embotellamiento de la cerveza, ¿ok? Entonces vamos a ver el siguiente video donde podemos ver todo este proceso, vamos a ver cada uno de los pasos y los iremos explicando. Entonces permítanme un segundito, arrancamos aquí. Bueno, vamos a dar inicio al proceso. Entonces, pues, primero, el primer paso del proceso es la molienda. La molienda, pues, cuando presionamos allí el botón verde que está en el simulador, en este momento, pues, allí. Entonces ya vamos a ver cómo se activa el moledor y deposita la malta molida en la banda transportadora que la lleva y la deposita en la tolva para ser agregada al tanque de maceración. Luego allí en el tanque de maceración lo que hacemos es que presionamos el botón azul y damos inicio pues a todo el proceso de maceración donde se agrega para preparar el mosto cervecero. Luego viene el proceso de filtrado y en el proceso de filtrado pues el mosto cervecero pasa un proceso que primero pues se filtra y se separa el mosto del líquido del resto del líquido de la malta y se lleva al proceso de cocción. Luego, en el mosto líquido limpio en los tanques de cocción, se procede a presionar el botón para dar inicio al proceso de cocción que empieza por batir, revolver y calentar el líquido. En este caso, para después agregarle el lúpulo 2 o 3 veces y darle sabor al aroma a la cerveza, se liberan allí unos gases. Luego pasamos bueno, aquí en el proceso de cocción también es importante entender que se muestra el líquido rojo para demostrar por las temperaturas del proceso. Pasa al proceso de centrifugado y enfriado. Allí pues el tanque centrifugado lleno presionamos el inicio para activar el motor de centrifugadora y activar el motor. Cuando se termina el centrifugado, el proceso de enfriamiento, pues el líquido baja a una temperatura promedio de 24 Celsius y pasa al proceso de fermentación. El líquido en rojo, pues antes del proceso de enfriamiento, se presenta en temperatura alta y luego se presenta en temperatura azul, para entender un poco más allí el proceso. Luego en el proceso de fermentación, se da inicio al proceso donde se agrega oxígeno y levadura para empezar a fermentar el mosto y este se hace a una temperatura entre 24 y 18 Celsius. Este proceso genera CO2 que almacena una tubería alterna para luego agregarlo a la cerveza en un proceso de prellenado. Luego viene el proceso de maduración. Cuando se acaba el proceso de fermentación, el resultado de este pasa a la maduración y aumenta el sabor y aromas de la cerveza y lo estabiliza el líquido a bajas temperaturas. Allí pues podemos ver, luego pasamos al proceso de filtrado. Allí el filtrado pues ya es un filtrado final para evitar pues partículas en el producto. Y luego de allí, una vez vemos que ya se han eliminado todas esas partículas, pasa al proceso de prellenado, en donde se pasa el líquido final a unos tanques para posterior llenado y en este proceso se le agrega el CO2 generado en el proceso de fermentación. O sea, vuelve y empata al otro proceso. Luego el prellenado pues se lleva a la máquina de llenado y luego a la máquina de envasado final para el proceso de la cerveza. Luego pues vamos a ver el diagrama de bloques con cada uno de los casos, donde pues todos los valores que se inician correspondientes para un correcto funcionamiento del proceso. Este pues es el caso 0. Luego vemos en el caso, permítame aquí. En el caso 2 ya vemos cómo se activa la tolva y pasa el líquido por la tubería y se desactiva el proceso de molienda. Luego en el caso 3, cómo comienza el llenado del tanque de maceración hasta alcanzar el nivel deseado. En el 4 se evalúa el tanque que tiene malta molida al nivel deseado. En el 5 los tanques de agua comienzan a llenar el tanque de maceración y pasan por las tuberías. Luego el 6 inicia el llenado del tanque de maceración con agua más la malta molida. Luego en el 7 pues ya se vacía el tanque de maceración después de finalizar el proceso y pasa por la tubería. En el 8 el paso por la tubería lleva un proceso de filtrado.
Luego en el 9 también pasa hacia otro proceso de filtrado. En el 10 podemos ya iniciar el llenado del tanque de filtrado con mosto para el líquido, luego volver a filtrarse. Y en el 11 vaciamos el tanque del filtrado con el líquido para pasarlo a otro proceso. Luego inicia el tanque el llenado de cocción 1 hasta llenarse, es el paso 12. El 13 inicia la cocción 2 hasta llenarse por la tubería que pasa al tanque 1 y 2. En el 14 se evalúan tanques de cocción llenos de temperatura inicial 0 y estado de botón de inicio. En el 15 inicia la cocción y mezclado del mosto líquido hasta llegar a una temperatura de 100 Celsius. Luego en el 16 se agrega el lúpulo 3 veces y se activa la liberación de gases de proceso. En el 17 pasa el paso de la tubería por cocción y centrifugado y se vacían los tanques de cocción. Luego en el 18 paso por la tubería hacia centrifugado. En el 19 también hasta centrifugado. Paso la tubería. En el 20 pues llega el llenado de tanques de centrifugado. En el 21 se evalúa que el tanque esté lleno y se presiona el botón de inicio para proceso. En el 22 el proceso se hace todo el proceso centrifugado. Ahí pues está el diagrama. Luego en el 23 se vacía el tanque centrifugado y pasa por una tubería hacia el enfriamiento. En el 24 activa el proceso de enfriamiento hasta bajar a temperatura 24 Celsius. En el 25 la tubería va hacia el proceso de fermentación. 26 se llena el tanque de fermentación 1, luego se llena el tanque de fermentación 2 en el 27 y la tubería entre ambos tanques. En el 28 pues se activa el botón de inicio de fermentación y ambos tanques están llenos y se agrega la levadura del oxígeno a los tanques. 29 se libera CO2 por la tubería, pasa por la tubería de fermentación a maduración y se vacían los tanques de maduración, de fermentación, perdón. En el 30 se llena el tanque de maduración y se activa el mezclado lento para el proceso de maduración en el 30. Luego pasamos aquí al 31, donde se vacía el tanque de maduración y se pasa por la tubería para el proceso de filtrado. Luego en el 32 la tubería hacia el proceso de filtrado y CO2 lleno. 33 se pasa al proceso de prellenado y se vacía el tanque de filtrado. 34 pasa al proceso de llenado para el proceso de envasado. Luego el llenado de la botella con cerveza en el 35 y pues ahí ya termina. Todo esto se cumple dentro de un ciclo while con el tiempo estipulado y un case para cada parte del proceso con un switch register para tener claro en qué parte del proceso vamos. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho. Extendí un poquito, pero era mostrar todo el proceso. Feliz noche.